Buenos días, shalom a todos, paz, tranquilidad, bienestar, gozo, alabanza, prudencia, fuerza, vigor, fortaleza y todo lo que el cielo traiga para ti esta mañana para seguir estudiando nuestra Torah, que es la palabra que nos instruye, que nos motive, que nos enseña. Vamos a tocar unos puntos importantes tocante a las respuestas divinas, que muchas de las veces, las más de las veces, Dios no responde de la manera que nosotros quisiéramos que nos respondiera. Y para esto vamos a tocar un capítulo interesante. Recuerda los capítulos anteriores, como Job, una persona sabia, difícilmente encontraremos en la tierra, nuestra estancia terrenal, otra persona tan sabia como Job. Sin embargo, hay alguien que sabe más que Job y pues lo deja estupefacto, lo deja callado, y podemos ver que de las preguntas que Job le hace a Dios directamente, Dios no responde respuestas. No quisiera ser yo tan estricto de que Dios nunca responde directamente. La respuesta directa de Dios creo que no debemos esperarla ante ninguna situación que estemos viviendo. Sus caminos son otros caminos, sus pensamientos son otros pensamientos, ¿verdad? A veces queremos que Él nos responda de una manera que entendamos nosotros la respuesta. Pero nos responde, pero demanda dones de discernimiento espiritual para poder entenderle y comprender lo que Él esté respondiendo. Brevemente leeré algo del capítulo 38 del libro de Job, aunque lo voy a leer todo porque es una respuesta que Dios le da a Job, y vamos a ver un poquito, un preámbulo interesante para poder comprender los versos del capítulo 38 de Job. Te ruego que vayas al libro y tú también lo leas, por favorcito. Entonces, con el permiso de nuestro Dios, empezamos la plática esta mañana. Dice, este es el primer lenguaje o la primera respuesta o el primer discurso de Dios en todo el libro de Job. Apenas empieza en el capítulo 38, es cuando Dios habla. Acuérdate que los amigos de Job estaban argumentando con él que él estaba pasando circunstancias difíciles y enfermizas y problemas tan severos porque él no era justo delante de Dios. Y Job alegaba que sí era justo y que se comportaba bien y así. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Dios. Los amigos de Job dicen una cosa y Job dice otra cosa. Vamos a ver qué dice. Pero vamos a leer un resumen pequeño de lo que se trata el capítulo 38. Este es el primer discurso de Dios. En una serie de cuestiones retóricas que contrastan el poder y la sabiduría de Dios con aquella de Job, el lenguaje de Dios argumenta que, dado que Job no estuvo presente en la creación y no tiene noción de cómo esos asuntos, como por ejemplo el levantamiento del sol, la salida del sol, ocurren, así como otros fenómenos naturales suceden, él no tiene derecho a demandar explicaciones. Job, como no sabe las cosas fundamentales de la creación, no sabe él cómo el sol sale y demás, no tiene derecho pues a demandar explicaciones. Tales cuestiones retóricas han tipificado el libro como una literatura de sabiduría, y el efecto acumulativo de ellos es un asunto muy interesante y poderoso. Dios no dará a Job una respuesta directa a su demanda que él había pedido. Recuerda eso también, si fue para Job, también es para nosotros. Y te lo comparto directamente del corazón de Dios lo que dice. Dios no dará una respuesta directa a sus demandas de Job, ¿verdad? Si nosotros estamos buscando para que Dios explique por qué cosas malas suceden a gente buena y cómo la justicia reina en el cosmos, ni Dios ni el libro de Job como un todo nos proporcionan una respuesta. Ahí les va otra vez. Aquí, si el lector está buscando para que Dios le dé una explicación, el de que por qué las cosas malas suceden a gente buena y cómo la justicia reina en el cosmos, ni Dios ni el libro de Job como un todo proporciona una respuesta. En el mensaje del libro,
el mensaje del libro, si el mensaje del libro estuviera construido sobre una cuestión o una virtud, cualquier persona entonces debería ser justa, aún en el rostro de una aparente injusticia. Entonces, cuando nosotros procuramos o tratamos de hacer una pregunta, una respuesta o una explicación clara a lo que estamos viviendo y diciéndole por qué esto y por qué aquello, es como si nosotros tuviésemos una vida justa. Y aquí no se ha diferenciado muy bien entre el justo del injusto. Job sabíamos que era una persona justa. Las personas que interrogaban a Job eran las personas injustas. Entonces, de esta manera podemos ver que Dios no responde ni al justo ni al injusto de una manera directa, como quisiéramos todos escucharlo. Tiene sus profetas, tiene sus voceros, tiene sus mensajeros en los que al modo humano de explicar las cosas tratan de dar un bosquejo de lo que escuchan en el cielo de parte de Dios y tratarlo en un sentido comprensible para los seres humanos, ¿verdad? Las advertencias divinas están muy claras a través de los profetas y los profetas lo expresan a través de un lenguaje humano, aunque a veces no es tan fácil comprenderles porque nos hablan a través de parábolas, nos hablan de un viento del norte, nos habla de una cazuela con algo hervido ahí, carne ahí, etcétera. Nos habla a través de un árbol de olivo y cómo florece y cortan el olivo y vuelve a florecer otra vez. Nos habla a través de las aguas, nos habla de muchas maneras. Para entender las respuestas divinas necesitamos tener el discernimiento correcto. Para poder entender el discernimiento correcto y poder escuchar la voz divina tenemos que conocer su palabra. Entonces esto es mucho más allá de una cosa mágica como yo te digo y por qué Dios o por qué esto y por qué el otro. Demanda una persona que demanda una respuesta, Dios le demanda que tenga don de discernimiento, que tenga don de sabiduría para expresarlo. Nosotros a veces mismos tenemos algunas dudas de cómo Dios va a resolver un problema, pero recuérdate que no lo va a hacer a nuestras peticiones, no lo va a hacer a nuestro modo. Podemos solicitarle que Él nos ayude en una cuestión determinada, pero lo más importante es que estemos conscientes que Él va a actuar como Él crea conveniente actuar en cada caso. Entonces vamos a ver primero lo que sucede en el capítulo 38. Espero que comprendas estos puntos para poderlos entender muy bien y las partes finales entender mejor lo que estamos tratando de estudiar esta mañana. Te lo paso al costo. A veces yo mismo tengo dudas de cómo Dios va a operar y donde menos piense y cuando menos me imagine, la respuesta divina se hace ver de mil y muchos modos y te trae un bienestar y sobre todo te trae a ti una paz, una armonía contigo mismo y comprendes todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo te digo que esta mañana podemos nosotros hacerlo de esta circunstancia, ¿verdad? Perdón, buenos días. ¿Todo bien? ¿Hay alguna urgencia o todo está bien? Perfecto. Sí, estoy grabando y ¿te puedes comunicar como más tardecito, a las 11? No, ahorita son, sí, más o menos pasaditas de las 10, como 10:15, por favor. Sí, ¿está bien? Perfecto, pero todo bien, ¿verdad? Perfecto. Por favor, a las 11 nos comunicamos. ¿Está bien? Gracias, gracias. Perdónenme, recibí una llamada. Entonces podemos hacerlo esto. Es importante que nosotros sepamos todas estas circunstancias y todas situaciones que nosotros podamos entender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las respuestas de nuestro Padre. No cabe duda que nuestro Dios se manifiesta con la raza de los judíos. Cuando vemos un judío que responde a una pregunta determinada, lanzando otra pregunta, es su forma de responder a una pregunta así. Entonces, retóricamente se usa mucho en la cultura judía
cómo las personas entablan conversaciones interesantes para hacer estas cuestiones. Y quisiéramos que en esta mañana, no es que seamos idólatras, etnólatras de alguna nación en particular determinadamente hablando, sino que podemos ver cómo el Padre de la Eternidad se refleja a través de su pueblo, a través de Moisés, y nos da enseñanzas muy claras, muy continuas. Una buena forma de entablar una conversación o de contestar una pregunta un poquito difícil que se te haga a ti, retóricamente, que te estén retando, contesta tú, por favor, con una pregunta determinada y trata de dar una pregunta que la persona que te esté contestando, procura tú no va a encontrar una respuesta tan fácil la persona, sobre todo si tú estás letrado. Encontrarás una manera cómo poder defenderte, sobre todo si te están haciendo unas preguntas un poquito insistentes o preguntas argumentativas de que esa persona está demandando de ti una respuesta, entonces tendrás que dar una respuesta con una pregunta y el 50% de la respuesta viene en la pregunta. Bueno, juguemos un poco con las palabras y entendamos la cultura para poder entender cómo Dios responde. Entonces vamos a ver cómo Dios convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Adonai a Job desde un torbellino. Fíjate, le responde desde un torbellino. Y acá en la versión en inglés dice, y él le responde desde una tempestad. Lo primero que podemos hacer es reconciliar torbellino con tempestad. Ciertamente un torbellino, donde yo sé, o una tempestad, no emana ninguna voz humana o un lenguaje humano. Todo es por pensamientos. Para poder comprender el pensamiento divino, tenemos que estar conectados de nuestros pensamientos al pensamiento divino. Vamos, tenemos que pensar como Él. Tenemos que agarrar en el aire, to catch, atrapar en el aire cada respuesta o cada palabra que Él esté diciendo y tenemos que desmenuzarla, tenemos que analizarla, tenemos que disecarla, tenemos que entenderla perfectamente bien, porque muchas, si no es que en todas las veces la respuesta viene de nuestro Dios a través de una pregunta que Él te está haciendo a ti. Y vamos a ver cómo Job lo dejan callado. En esta situación, vemos cómo sucede esto. Entonces Adonai convence a Job de su ignorancia. Dice, entonces respondió Adonai a Job desde un torbellino o desde una tempestad. Hay que tener sensibilidad muy avanzada. Lo primero que hacemos cuando viene un torbellino o cuando viene una tempestad es salir corriendo. Nunca nos imaginamos que Dios puede estar hablando a través de eso. Así que si hay una tempestad ahorita allá afuera que se llama COVID, que ya está multimensionado el COVID, ya se hizo famoso, ya se hizo muy famoso, date cuenta entonces, por favor, cuál sería el mensaje de nuestro Dios, cuál sería la respuesta a nuestras preguntas que nosotros le hemos hecho. Quiero ser muy claridoso en esta mañana para que nos ubiquemos todos, nos pongamos en la línea, nuestros oídos espirituales sean abiertos y entendamos lo que estamos viviendo. Entonces, si a Job le habla desde un torbellino o una tempestad, pues a nosotros también nos está hablando a través de una tempestad o un torbellino. Es algo incontrolable, el Midrash me dice, que es una tempestad o un torbellino. Una tempestad o un torbellino es algo que está fuera del control humano. No podemos nosotros controlar una tempestad ni un torbellino. Igualmente a nuestro Dios no podemos controlarlo de ningún modo. Y solamente es una manifestación de sus multiformas que tiene Él de manifestarse y de expresarse. Tiene muchas formas de expresarse. Pero Job está atento a la voz de Dios. Por eso era una persona que escuchaba su voz, que era justa, piadosa, era recta, apartado del mal, porque escuchaba, tenía un oído educado, un oído sensible, un oído delicadamente perceptible a la voz de Dios, y por eso era una persona exitosa en todas las áreas de su vida. ¿Verdad? Si a él le sucede lo que le sucede, ¿qué podría sucederle a una persona que no vive en la justicia de Job?
una persona perfectamente justa, así que si no somos justos, no tenemos derecho a exigir una respuesta divina. Y dime esto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Para no mencionar cosas o mortandades. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué allá? ¿Y por qué allá? No entendemos los caminos divinos si nosotros no conocemos su palabra. Entonces, te lo quiero compartir también. ¿Cuántas veces batallábamos en los quirófanos, en situaciones que aparentemente eran fáciles, un evento anestésico, un accidente anestésico, un problema de tipo quirúrgico, etcétera, algo que no habíamos contemplado, aparece, hay algo serio? Entonces, siempre todo tiene una actividad divina en todo lo que nosotros hagamos o intervengamos o tengamos nosotros que ver. Por eso te lo voy a decir aquí. Aquí ahora ya están muchas cosas más claras de todo lo que hemos vivido en tiempo atrás. Ahora nos quedan muchísimas cosas claras. ¿Por qué tuvimos que ir a algún lugar? ¿Por qué tenemos que operar así a un paciente? ¿Por qué tenemos tantas cuestiones? Tengo historias para aventar para arriba, muy, muy serias algunas, etcétera. Pero bueno, entonces habló, pues, dice aquí, ¿quién es este? Está hablando ya, nuestro Dios está diciendo, Elohim, que es, bueno, Adonai. Después te hablaré de la diferencia entre Adonai y Elohim. Adonai es la suprema autoridad, es el comandante en jefe del universo, de la creación, ese no lo alcanzamos a ver, y se manifiesta a través de Elohim con la palabra Dios. La palabra de Dios sí tiene un pensamiento, puede conectarse con el pensamiento humano. La palabra Elohim o Dios, pero la palabra Adonai son 4 letras hebreas que no las podemos pronunciar y que tiene una connotación mucho más profunda, mucho más intensa y con mucho más poder. A Moisés justamente se le reveló con el nombre de Yud, Heh, Vav, He, que son 4 letras que, como no se puede pronunciar, le llaman Adonai. Así que cuando hablamos de Adonai, estamos hablando en la fuerza superior creadora que está por encima de todo. Y cuando hablamos de Dios, es un poco menor el precepto, el concepto de Adonai, ¿verdad? No que sean 2 dioses, por supuesto que no. Uno lo alcanzamos a entender, pero de por sí es difícil entender que es Elohim, que es Dios. Pero para entender a Adonai, de a tiro no es tan fácil. Y cuando Yeshua viene a la tierra, entonces Él nos expresa bien que Él viene desde el Padre de la eternidad, ¿verdad? Desde el mismo Adonai. Bien, entonces, pues, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un luchador tus lomos, Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Haz de cuenta que el gran yo soy, nosotros somos todos yo soy. Tú eres Javier, tú eres Francisco, tú eres Elisheva, Elizabeth, tú eres Jacob. Ese es lo que demanda nuestro yo, nuestro propio yo, nuestra alma viviente, digamos. Eso somos nosotros yo. Pero ahora dice, ahora ciñe como un luchador tus lomos. Bueno, ponte firmes, párate bien, cíñete como un luchador tus lomos, yo te preguntaré. Y aquí ese yo, no me había percatado, viene con una Y mayúscula, yo. Haz de cuenta que nosotros somos yo. Y Él es el gran yo soy. Esa es una diferencia sustancial entre la tierra y más allá del cielo. La tierra y la eternidad están separados de lo que es el yo, el gran yo soy de nosotros que estamos puramente hechos de arcilla, de polvo, de elementos de zinc, de magnesio, en un puño de tierra. Entonces no es posible que nosotros entendamos aquel que no tiene forma, aquel que es eterno, aquel que tiene capacidades increíbles, que tiene un poder ultradimensional incomprensible para la raza humana y que nunca lo vamos a conocer con el yo natural. Nunca lo vamos a conocer con el yo natural. El yo natural es un yo menor y Él es el gran yo soy. La primera traba en la conexión y la comunicación con Él es que Él es el gran yo soy y nosotros somos un yo. A veces creemos que nosotros somos los non plus ultra, en lugar de poner nuestra Y pequeña, queremos ponerle el yo de una Y grande. Por eso dice Yeshua dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niégate a todo lo que sabes.
Niégate a todo lo que entiendes, niégate a toda la vida natural y entonces sígueme y yo elevaré tu nivel de entendimiento y de conciencia y de purificación, de power, de poder. Por eso no suceden milagros muy seguidos en nuestras vidas, porque nos movemos en nuestro yo. Pero si nos movemos en el gran yo soy, entonces veremos milagros y hasta resurrección de muertos. Enfermedades que aparentan ser incurables, podemos nosotros, bueno, Él a través de nosotros, bueno, Él es el actor, el autor intelectual de todo esto, para que me entiendas. Nosotros somos el autor material. Somos el elemento por el cual Él sana y corrige y arregla toda su creación. Ese es el lugar que ocupamos nosotros en la escala sefirótica y en el campo espiritual, del cual Él gobierna todo, todo, no solo gobierna, sino llena todo. Tocante a Yeshua dicen la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, incluyéndote a ti, Él te llena a ti. Dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice el libro de Colosenses. En Yeshua habita corporalmente la plenitud de la deidad. Toda la deidad eterna, todo el poder, toda la fuerza ultradimensional, te decía, habita corporalmente en Yeshua, y por eso Él lograba los milagros y no lo hacía, ni aún Él lo hacía por sí mismo. Decía, no, si no me creen a mí, crean las obras que yo hago, porque yo no hago las obras por mi cuenta, sino de aquel que me mandó, de aquel que me envió. Igual nosotros también. Si ves una virtud personal, si ves una plática que te llame atención, que te dé sabiduría, que te despierte, bueno, es aquel el que está hablando a través de un microtransistor que es uno, ¿verdad? Un messenger menor, como somos todos los humanos, comparativamente. Alguien decía, ¿qué somos comparados con la eternidad nosotros, sino pedazo de polvo, ¿verdad? Entonces, pero ese pedazo de polvo está cargado, es un polvo de oro que está lleno, que está la plenitud del Padre Eterno, el poder, la fuerza, el vigor y todas las situaciones que tú quieras entender. Tienes que ir acá para entender lo que está en la Torá. Bien, ¿dónde estabas tú, Job? Yo te preguntaré, el gran yo soy te va a preguntar, Job. Fíjate que se digna hablar con un mortal como es Job. Dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. Fíjate, todo lo que Job, para empezar, para escuchar esa voz, pues hay que tener mucho discernimiento, pero es una voz que en el silencio sucede. No son voces celestiales, ni no son ruidos, ni son nada. Si acaso podemos ver una manifestación visible y entonces entrar en la esfera de donde todo es posible y comprensible, pero tenemos que tener una sensibilidad muy avanzada, que Él nos la da, todo Él lo da, y un entendimiento de una comprensión muy definida. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Aquí me voy rapidito para que todas las preguntas que le hace y ni una le contesta. No sé cuántas sean, ¿verdad? Todas le preguntas, son como unas 30 o 40. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber si tienes inteligencia. Está diciendo que es un neófito que no sabe nada y todos sabemos que tiene sabiduría Job. Sin embargo, le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué es tener inteligencia? Tener inteligencia no es tener una inteligencia cognitiva, resolver un problema matemático, entender algo de astrofísica y muchas cosas. Él está hablando de la propia inteligencia de él. Está comparando a Job con él mismo. Vamos, el primer punto es ubicarlo. Ubícate, Job. Tú estás en la tierra y yo soy el creador del cielo y yo gobierno todo, ¿verdad? Entonces, ¿quién ordenó tus medidas? Hablando de la tierra. Bueno, leo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién midió la tierra? ¿Qué dimensiones tiene? No sé si la NASA pueda contar el paquete, pero ni la NASA puede nada. Porque en tanto está contando un planeta o algo nuevo que aparece, ya está apareciendo otro. Este espacio va en expansión plena. Así es la Torah. Cuando lees la Torah un día, al día siguiente se expandió, tiene más revelación para ti. Cuando captas, atrapas. Me encanta la palabra to catch, el verbo atrapar. Atrapa el espíritu y ve la enseñanza que trae. Entonces, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿En qué está fundada la tierra? ¿O quién puso su piedra angular?
se está manifestando el Eterno. ¿Ese quién? Pues es Él. En Kabbalah, es una Kabbalah seria, llena del Mashiach, que la dirige, que nos enseña, nos inspira, nos motiva. En Kabbalah, el tercer Sefirot se llama Binah, pero en hebreo, te diré después lo que se dice en hebreo, Binah, le llama quién. Cuando hablamos de quién, que es who en inglés, creo que es ma en hebreo, son 2 o 3 letras nada más, who o ma en hebreo, ahí cuando hablan de quién, él se refiere a él, pero no se refiere a Adonai, se refiere a Elohim, se refiere a Dios. Vamos, más comprensible que Adonai, que es más complejo por lo que te dije para la descripción, y menos para pronunciar su palabra, que mejor le decimos Hashem o Adonai. Hashem significa el nombre. Te complicas, o te quitas más bien, dejas de complicarte cuando tú dices Hashem, el nombre. Se vale decirle Hashem o Adonai, ¿verdad? La máxima autoridad en la esfera sefirótica. ¿Sobre quién están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vamos, aquí aparecen los ángeles también. Cuando alababan todas las estrellas. En judaísmo, la palabra estrellas se refiere a ángeles. A ángeles ministradores, son llamas de fuego que vienen a ministrar a aquellos que seremos herederos de la salvación, de acuerdo al libro de Hebreos. Los ángeles, estamos hablando de los ángeles de los que él, porque hay ángeles buenos y otros no son buenos, después te explico la diferencia entre ángeles caídos y demás, pero aquí vemos cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios se regocijaron con la creación. Nosotros tenemos que regocijarnos también con la creación que somos nosotros. Cuando venimos al Mesías Yeshua, nosotros somos una recreación, somos recreados, ya no somos los mismos que anteriormente éramos, ahora somos recreados. Y en el verso 8 dice, ¿quién encerró, siguiendo de la creación? Te está hablando de pura creación, Job, porque Job no sabe nada de creación. Tiene su filosofía y sabiduría, pero no sabe nada de la creación. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, el mar, hasta el mar tiene límites. Y si tú tienes el conocimiento que él está planteando en esta mañana, todo tiene su límite. La vida, terrenalmente hablando, pues tiene su límite, ¿verdad? Más allá de ese límite no vamos a pasar. Pero hay solución para eso también, y se llama resurrección. Resucitaremos en aquel tiempo y entonces viviremos forever and ever. Esa es la idea que nos da y queda bien clara aquí. Entonces, pues, cuando se derramaba saliéndose de su seno, tocando el mar. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por pañales la oscuridad. Está hablando de una terminología profunda. Al mismo Job se queda perplejo. Te dije, te recomiendo un libro que se llama La Guía de los Perplejos. Es un libro judío muy interesante, lo puedes encontrar en inglés, por supuesto en hebreo, y también lo puedes encontrar en español. Entonces ve a encontrar el libro que se llama La Guía del Perplejo. A veces estamos perplejos nosotros también, pero un perplejo, una perplejidad que él mismo determina y él mismo provoca para que nos quedemos perplejos ante tanta magnificencia, ante tanta fuerza y ante tanto poder y ante tanto comprensión de nosotros. Por cierto que nadie te entiende más que él. Él comprende todos tus pensamientos, tus emociones, tus inquietudes, tus ganas, tus deseos, tus anhelos. Él te conoce perfectamente bien. Él te creó, o Él nos creó. Y dice aquí, y tracé para él frontera tocante al mar, le puse puertas y cerrojo. Fíjate, sencillo, puertas y cerrojo. Una cosa, o sea, una puerta más un cerrojo. El mar no se va a salir de ahí. Cuando hay alteraciones, cuidado con esto, cuando hay alteraciones cósmicas, cuando hay alteraciones atmosféricas, cuando hay alteraciones en los pensamientos de los humanos, nosotros tenemos la autoridad, a sabiendas o sin saber, tenemos autoridad para alterar la creación. Así que un tsunami, no es amarillista mi plática, un tsunami es producto de los pensamientos humanos. Los pensamientos humanos son intensos. Hay gente que mueve una silla a distancia por telepatía, claro, movido por otros espíritus, que también te cuento luego, que no te asustes. Hay gente que mueve una silla y cosas de esas. La mente es tremendamente para atraer, ahora sí que la mente tremendamente, siempre juegan palabras que llegan acá. Entonces, tiene capacidad para hacer desbarajustes
inimaginables. Tenemos que usar la mente, un receptáculo para que Él pueda usar nuestros pensamientos y expresarse a través de nuestros pensamientos. Siempre te pongo los pensamientos, siempre salen los pensamientos a corazón. Entonces, pues, y tracé para él frontera, le puse puertas y cerrojo. El tsunami es provocado, te decía yo, por la desaveniencia humana, por los pensamientos que están totalmente en discordancia con los pensamientos divinos. Si queremos que venga una naturaleza, que marche bien la creación, que todo esté perfecto, que confluya todo, que todo esté balanceado, nuestros pensamientos, esto es nuevo para mí y te lo comparto, nuestros pensamientos tienen que estar acordes con los pensamientos divinos. Si los pensamientos divinos se encuentran en un lugar donde almacenarse, donde anidarse, va a haber una armonía perfecta. Entonces el producto, lo que me dice el Ruach ahorita, pues mi Midrash me está diciendo que la venida del COVID es un desajuste, un desalinee, una, ¿qué será? No están amistosamente funcionando los pensamientos divinos con los nuestros. Es una discordia, pues, y como resultado viene un tsunami y como resultado de esa discordia no hay una coordinación perfecta y Dios es un Dios de coordinación. Él dirige los movimientos de la tierra y si acá nosotros no recibimos la dirección precisa, se forma un cortocircuito y se arma lo que estamos viendo, ¿verdad? Esto te lo comparto, te le digo, no lo he leído en ningún libro, pero el Midrash que está apareciendo, flotando aquí, saliendo a flote, me está diciendo que todo es como una enfermedad. Una enfermedad, exactamente, es algo que se alteran los órganos, se alteran las células, se alteran los funcionamientos, los receptores no captan bien, se forman anticuerpos, una bola de cosas que para qué te explico, ¿verdad? Bien, y dije, Dios se sigue hablando, o sea, Adonai sigue hablando, y dije, hasta aquí llegarás. Lo mismo va a suceder, si hasta aquí llegarás, le dijo la creación, hasta aquí llegarás al virus, al COVID, hasta aquí llegarás. Pero ojo, en aquel tiempo en la creación se interpusieron fuerzas ciertamente y las venció a todas. Parece que estas cosas que están sucediendo también tienen que vencer esas fuerzas. Y muchas de esas fuerzas son nuestros propios pensamientos de negativismo, pensamientos faltos de fe, pensamientos faltos de cordura, pensamientos de que los humanos somos non plus ultra, entonces no hay una buena coordinación y como resultado sucede esto que está deformando toda la creación. Y sin embargo él dice aquí en el 11, y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ese es el pensamiento que debemos de tener nosotros para que se pueda detener esta pandemia. Nadie más que Él la puede detener. Felicito a los de la vacuna y siempre respeto, pero el único que puede detener este asunto es lo que Él está diciendo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí se romperá el orgullo de tus olas. Ahí se romperá el orgullo de tus olas. Está hablando al mar. Él tiene un control perfecto sobre el mar. Date cuenta la cantidad, la fuerza, el poder, la extensión. Está ilimitado, bueno, ilimitado humanamente, pero Él tiene todo limitado y bajo su control. Así que cuando un tsunami viene, ya te dije por qué. Cuando viene el virus del COVID también viene por qué, ¿verdad? Es una cosa clara lo que estamos viendo. Verso 12. ¿Has mandado tú alguna vez en tu vida a la mañana? ¿Le has dicho tú a la mañana, Job, órale, sal mañana, empieza el nuevo ciclo del día? ¿Has señalado a la aurora, esto que se va aumentando a cada día, su lugar? Dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú eres una persona justa, no te aceleres, no te preocupes, toma tu tiempo, sigue haciendo tu trabajo y demás, pero no seas como el Noverman, que ahí se quedó quieto todo el tiempo y se le fueron los años. Entonces aquí la palabra que nosotros vayamos y nuestra justicia va a ser cada vez más intensa, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Tu justicia va a ser vista por todos y va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. ¿A qué horas el día es perfecto? Pues a las 12 del día, cuando el sol esté en el cenit, ahí el día es perfecto, porque ya viene después
el retroceso, viene para abajo, viene la tarde y luego la noche, etc. Es para que entiendas cómo debemos entender nosotros y comprender cómo tenemos que leer la Torá y la Biblia y el entendimiento. Pues, verso, para que coja a la tierra por sus bordes, está hablando del mar, y sean sacudidos de ella los impíos. Tiene un efecto importante también todo esto en cuanto a los impíos. Todo tiene algo. Dios no necesita estar controlando. Déjame explicarte. No necesitas controlar nuestras vidas personales. Lo que Él hizo, del fundamento que Él hizo de la creación, tiene para controlarnos. Si Él quiere que tengamos frío, por decir algo, esto es muy burdo y esto es de Pablos, pues no sale el sol, ¿verdad? Si Él quiere que tengamos frío por alguna razón, pues no sale el sol. Si Él quiere que sigamos en tinieblas, pues se alarga la noche. Si quiere que veamos una manifestación extraordinaria, pues viene un eclipse de sol, etcétera, un eclipse solar y vemos algo que nos embeleza, que nos hace que alguien está dirigiendo esto. Todo esto es Dios, por eso no lo podemos describir. Es indescriptible tal como lo es su nombre, el Yud-Heh-Vah-Heh te decía. Ella muda, sigue aquí, de aspecto como arcilla bajo el sello y viene a estar todo como una vestidura. Luego 15, más la luz de los impíos es quitada de ellos. Todos recibimos, al principio de la creación hubo una dosis especial de luz. Hágase la luz, se hizo la luz. Después la luz la ocultó porque cometieron errores, vino lo de la torre de Babel, les quita la luz, viene el asunto del diluvio, les quita la luz, y la luz está guardada para la eternidad, para aquellos que son justos, y que justos es el que reconoce pues a una deidad y a quien Él envió para conectarnos con Él. Bueno, la única deidad que tiene fuerza sobre el resto de las deidades, porque hay otras deidades, pero Él es el jefe, comandante supremo de todas las deidades. Pues dice aquí, más la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Luz significa entendimiento. Me está diciendo aquí el Midrash que luz significa entendimiento. A veces creemos que entendemos todas las cosas, que sabemos todas las respuestas de todo, que tenemos derecho de preguntarle a Él, exigirle que nos diga y que nos explique por qué están las cosas así. Y Él dice, y eso es entendimiento personal, eso es apoyarse en su propia prudencia y en su forma propia de ver las cosas. Y Él dice aquí, y el brazo enaltecido es quebrantado. Aquí esta cita me unifica lo que es la luz de los impíos y el brazo enaltecido. Luego entonces el entendimiento del impío cree que el impío sabe todo y tiene el control de todo y domina todo. Pues no es cierto. Ese entendimiento no tarda en ser quebrantado. Todo, para no decir más cosas, todo es todo. Has entrado, yo, verso 16, tú hasta las fuentes del mar, sigue hablando del mar, y has andado escudriñando el abismo. Te han visto descubiertas las puertas. Esto es interesantísimo, ¿eh? Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Wow, no tienes idea de lo que es la muerte, ni siquiera lo que es las sombras de muerte. Me encanta en Zacarías cuando Yeshua, Jesús dice, oh muerte, yo seré tu muerte. De las palabras que dice Yeshua. Dime si no son palabras que vienen del gran Yo soy. Oh muerte, yo seré tu muerte. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, pues, el aguijón. Si cometemos pecado, el aguijón de la muerte, ¡pum!, nos pica. En Yeshua, ya no. Ya está muerta la muerte. Ojalá este juego de palabras lo entiendas. Entonces Yeshua le dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Es increíble lo que dice. Entonces, ¿qué busco yo? Pues el que mató a la muerte, antes de que la muerte me acabe a mí. Yo voy con el que mató a la muerte y él decidirá ya cuando yo tenga eso. En nosotros no va a haber muerte, hay una dormida eterna rica, ¿verdad? ¿Has calculado las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. 19. ¿Por dónde se va a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Job, dime eso. Job, pues no, ¿cómo le vas a contestar todo eso? Al gran yo soy, pues no tienes capacidad para contestarle. ¿Por dónde se va a la morada de la luz? ¿De dónde sale la luz? O desde el sol, los rayos solares físicamente, los rayos ultravioleta y todo lo que dices. Pero eso, ¿de dónde viene ese sol? ¿De dónde viene esa estructura tan maravillosa que alumbra la tierra? Mientras que por otro lado está alumbrando la luna.
Tenemos que tener los pensamientos divinos para entender la vida que vivimos y lo que afrontamos a cada día, el multimensionado que te dije. Para que la lleves, ¿por dónde se va la morada de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y les muestres las sendas de su casa. Son palabras que no tienen respuesta, ni a Job puede responder, ni Job, ni menos nosotros. Lo sabrás sin duda, porque ya habías nacido y es muy grande el número de tus días. Aquí no entiendo muy bien lo que está diciendo. Honestamente hay que reconocer que a veces no entendemos esto. Dice aquí, lo sabrás sin duda, porque ya habías nacido y es muy grande el número de tus días. Yo creo que está hablando en un tono un poco sarcástico, porque Job no había nacido cuando habían estos límites de la luz que decía, ¿has entrado tú en los depósitos de la nieve? Esto me gusta también. ¿O has visto las reservas del granizo? ¿Has visto los depósitos de la nieve? ¿O has visto las reservas del granizo que tengo guardado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Me deja perplejo a mí. Me deja perplejo, y vaya que he leído un poquito esto y me deja perplejo. ¿Qué tiene que ver los depósitos de la nieve o has visto las reservas del granizo que tengo guardado para el tiempo de angustia y para el día de la guerra y la batalla? Tiene guardado aquí un depósito de nieve y una reserva de granizo para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y la batalla. Yo quiero por revelación que él me diga a qué se refiere el depósito de nieve y el granizo. A lo mejor es algo que va a contrarrestar a la angustia, que va a contrarrestar a la guerra y la batalla que afrontamos nosotros. Por Nitrash podemos saberlo. En este momento no te puedo aclarar a qué se refiere, pero seguramente es un aliciente, seguramente es un reconfortante esa nieve y ese granizo. Es algo que reconforta, el granizo hermoso, como el rocío de la mañana. Dices tú, qué bonito el rocío. Pues el rocío de la mañana refleja la sabiduría divina que nos manda cada mañana para entender al resto de su creación. ¿Por qué camino se reparte la luz? Y ahora está hablando de la luz. Y se esparce el viento solano sobre la tierra. Entonces está hablando de muchas manifestaciones también. Está hablando de su creación. Me voy un poco más rápido aquí. No te explicaré todo porque quería acabar el capítulo 38. ¿Y quién abre un canal al aguacero? ¿Cómo es que viene el aguacero? Y camino a los relámpagos y a los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada. Se me hace que la tierra deshabitada, se me hace que la tierra árida, si tenemos el entendimiento divino hasta la tierra deshabitada, por falta de nutriente celestial, pues nosotros podemos hacer que ahí haya una visitación del cielo a través de esto. Acuérdate que la creación al principio no llovía y no había fruto en la tierra, aunque se labraba, pero no había fruto. Tenía que orar a Adán para que viniera la lluvia. Tenemos una función muy importante nosotros como humanos, hasta para que se vaya el virus del COVID. Tenemos una función muy importante para que Dios nutra toda su creación, porque acuérdate que somos la subestación más pequeña por la cual él como máximo órgano efector e intelectual y creador de todo el entendimiento, él necesita que nosotros participemos en todas las funciones de él. Es lo que tenemos que entender claramente. Si estamos perdidos y donde él no quiere que no nos... Entonces somos inservibles y bueno, estamos perdiendo el tiempo, y no solamente perdiendo el tiempo, sino bloqueando el efecto del restaurador y reconfortador para nuestra vida y para toda la creación, para toda la vida de creación que él hizo, ¿verdad? Entonces, pues, para saciar la tierra desierta e inculta. Aquí está hablando de sabiduría. Fíjate, tierra desierta e inculta. La tierra desierta. Primero, ¿qué es tierra? Adama significa tomado de la tierra. Adam, de ahí fue. Entonces ahí se refiere al hombre. No se refiere a la tierra que tú y yo conocemos como tal, sino se refiere para saciar la tierra desierta e inculta. ¿Cómo que la tierra desierta? A lo mejor una tierra desierta, sí, ¿le entiendes? En el desierto no hay nada, puro cactus, puro animal ponzoñoso y todo cálido, todo caliente y árido. Pero aquí pero inculta podría aplicarse ciertamente a una cosa terrena, desierta e inculta, pero esto suena al hombre también. Entonces, pues así. Y para hacer brotar la tierna hierba, hay una hierba que acaba de brotar ahí, aún en los lugares
incultos en los lugares desérticos, ¿verdad? Y aquí pues de a tiro me deja callado, más ¿tiene padre la lluvia? Yo. ¿La lluvia tiene padre? ¿O quién engendra las gotas del rocío que te decía de la mañana? ¿De qué seno sale el hielo y la escarcha del cielo quien la da luz? Cuando las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la superficie del mar. Entonces son efectos físicos que conocemos por física, pero también los eventos físicos están controlados por ese maravilloso ser que se llama Adonai y que se refleja a través de Elohim, que es Dios, y concreta su manifestación perceptible, visible y clara a través de la humanidad del Mashiach, que es Yeshua. En ese orden viene. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Y así lo hacemos esta mañana. Entonces yo quisiera que en esta mañana nosotros entendiéramos todo y esto más, ¿verdad? Dejo que tú puedas expresar este tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí? Casi termino. En 5 minutos yo puedo comunicarme para ver cómo está todo. Me comunico en 5 minutos, ¿está bien? Ok, perfecto. Thank you so much. Thank you so much. Entonces, pues nosotros podemos ver esto. Y luego habla de la creación, dice de qué seno sale el hielo y la escarcha del cielo, quien da la luz. Cuando las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la superficie del mar. Bueno, es extraordinario todo este tipo de cosas. Ya nos llevamos un buen rato, ya sabes que me gusta que sea ameno, un poquito rápido. Y finalmente, voy a leer los 3 últimos versos. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Está hablando de las constelaciones. O desatar las legaduras de Orión. Va a cosas más complejas e inimaginables insondeables e incontestables. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones del zodiaco? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Todo eso lo hace nuestro Padre Eterno. Todo eso lo manifiesta y lo expresa. ¿Conoces las leyes de los cielos, Job? ¿Dispondrás tú sus poderes sobre la tierra? Así que dejemos de preguntarle a nuestro Padre Eterno y demandarle una explicación a lo que estamos viviendo y lo que estamos enfrentando. No tenemos forma de preguntarle nada. Primero nos deberá Él convencer de nuestra ignorancia y entonces guiarnos y dirigirnos a las respuestas correctas que tan solo Él tiene. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que cubra la muchedumbre de aguas? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que cubra muchedumbre? O sea, las nubes, pues, ¿qué provocan? Pues el agua. Para que te cubra muchedumbre de aguas, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí, a los relámpagos. ¿Quién puso sabiduría a la nube? Job. ¿O quién dio al meteorito inteligencia? Así que meteorito inteligencia, la primera inteligencia que le dio al meteorito es que no choque con esta tierra, para que me entiendas, en forma práctica, de acuerdo a la palabra de él, ¿verdad? Yo no sé que venga un meteorito acá, a veces nos asustamos que viene un meteorito. Y los odres de los cielos, quien los hace vaciar, cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Y luego les habla de la creación, de la flora, de la fauna. ¿Cazarás tú la presa para el león? Vamos, Él le dio la fuerza al león. Él le dio la agilidad, la habilidad, el poder para Él mismo cazar al león. Entonces aquí estamos viendo el león de Judá, lo estamos viendo reflejado, lo viendo manifestado a Él, que no tendremos que ponerle nada para ayudarle a que nos dé de comer Él. Lo único que hacemos es trabajar y orar y creerle y esperar en Él. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en sus guaridas o se agazapan en la maleza para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento, Job, cuando sus polluelos claman a Dios y andan alocados por falta de comida? Te lo puedo hacer el costo. A mí me deja callada tanta pregunta y no tengo respuesta. Y la respuesta está en Él, pero en lo de Él. La respuesta está en Él, pero en lo de Él.
Yo tengo que tener una respuesta basado en lo que Él dice. No puedo demandar una respuesta a lo que vivo, cómo vivo y qué me pasa y qué enfrento y qué confronto. Estudia el libro de Job maravilloso. Te mando un shalom estructural, pero que te quede esta plática amena para ti y veas cómo la riqueza de nuestro Padre Eterno está dispuesta a enseñarte sabiduría para que podamos, por las preguntas de Él, ver las respuestas. Él responde preguntándonos. Así que si Él nos pregunta algo y no sabemos, calladitos. Él tiene todo el control de tu vida y de la mía. Él tiene fuerza suficiente para echar fuera el COVID y para detener un tsunami. Nada más que necesita nuestros pensamientos, necesita nuestra sabiduría, necesita que encuentre el pensamiento de Él con mi mentalidad y mi fe para poder entender a este maravilloso ser que tiene todo en su perfecto control. Pero ¿sabes qué? Te necesita a ti y te necesita a mí para lograr que su obra sea perfecta. Nos necesita. Shalom para ti, que estés bien, disfruta estos momentos hermosos. Shalom, shalom, shalom.